¿Falla Cristo como mediador si todos no se salvan? Es la pregunta que una vez surge en un conversatorio en la cual exponentes de las escrituras traen sobre la mesa. Y es interesante la pregunta que se plasma porque entonces nos invita a cada uno de nosotros ir a la escritura y poder entonces ver qué es lo que Dios está queriendo dar a conocer. Y vamos a estar utilizando como base la carta que escribe el apóstol Pablo al joven Timoteo, que se encuentra en el capítulo 2, versículos 1 al 7, pero estaremos concentrados en el versículo 5. Pero vamos a hacer lectura de todo el párrafo para ver qué es lo que antecede al versículo y lo que sucede después del versículo. Por lo tanto, es sumamente interesante analizarlo porque nos permite a nosotros conocer qué es lo que el apóstol Pablo quiere presentar a través de la carta y nos invita a nosotros a hacer entonces un análisis inductivo del mismo para ver cuál es la intención de Dios. Y para eso vamos entonces a hacer lectura de los versículos 1 al 7 del capítulo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio aún en su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. La carta es escrita, como sabemos todos, por el apóstol Pablo y está dirigida al joven Timoteo, quien estaba entonces actuando como líder de la iglesia en Éfeso. Y es por eso que vamos a ver que Pablo en la carta lo que ofrece son consejos prácticos y teológicos para guiar a la comunidad cristiana. También tenemos que observar que el propósito del apóstol Pablo es fortalecer al joven Timoteo en su función de liderazgo pastoral. Por eso él aborda temas como lo es la falsa doctrina, la oración, la conducta apropiada en la iglesia y las cualidades de los líderes cristianos. Cuando vemos la estructura de el contenido que acabamos de leer del párrafo del 1 al 7, se puede ver que es una sección que presenta el apóstol en la cual aborda la vida de la iglesia. Y en este segmento específico se centra en la oración y el deseo de Dios de que todos los hombres sean salvos. Y para que tengamos una idea, podemos observar, por ejemplo, en el versículo 1, el apóstol Pablo subraya la importancia de la oración intercesora y agradecida, en la cual abarca a toda la humanidad del mundo que el apóstol Pablo conoce. Cuando usted analiza el versículo 2 puede ver cómo el apóstol refleja una preocupación por el bienestar social y político y cómo afecta la vida espiritual. En los versículos 3 y 4, que son un todo, se puede ver que Pablo resalta lo que se llama el deseo universal de Dios por la salvación. Habíamos dicho en un conversatorio anteriormente que hay una diferencia entre lo que es universal y lo que es universalismo. Y luego vamos a volver a hacer mención del mismo, pero aquí queremos presentar por lo menos las ideas de cada versículo. Ahora, en el versículo 5, que es el que estamos ahora enfocados, se puede notar algo interesante. Se enfatiza la unicidad de Cristo y la mediación
única de éste. Por eso es que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es por eso que podemos observar que este versículo constituye ser clave en la teología cristiana porque subraya la singularidad de Cristo como mediador. Y es sostenida entonces como en los versículos 6 apunta como el sacrificio redentor de Jesús presentado en el tiempo oportuno y como un hecho consumado y no de carácter potencial. Y cierra en el versículo 7 cuando el apóstol Pablo afirma que todos los hombres constituyen ser los que componen el mundo, el cual su misión como predicador, como apóstol y como maestro son lo que se llama para los gentiles en testimonio, en conducta. Por eso utiliza el término fe y verdad. Y esto refuerza así la autoridad apostólica del apóstol y también el llamado a enseñar a todas las naciones del mundo civilizado donde el apóstol Pablo se encontraba. Por lo tanto, el apóstol habla dentro de su contexto porque es lo que el apóstol conoce. Por eso que si resumimos los versículos 1 al 7, podemos decir que se resalta la importancia de la oración inclusiva y la misión universal de la iglesia. Como también se subraya la naturaleza única de Cristo como mediador y el deseo divino de que todos los seres humanos alcancen la salvación, sin olvidar a aquellos que están en posiciones de autoridad e influencia. También se puede indicar que refleja la función pastoral del apóstol al instruir al joven Timoteo en la correcta dirección y liderazgo de la comunidad cristiana en la cual el joven Timoteo se encontraba. Es por eso que vemos cómo el apóstol Pablo lo presenta de una manera clara y a la misma vez detallada. Además podemos ver en el párrafo del 1 al 7 que hay lo que se llaman conjunciones subordinadas. Por ejemplo, podemos ver en el versículo 2 que dice ¿para qué? Entonces, esta expresión es una cláusula de propósito que indica la razón para orar por los reyes y las autoridades. También podemos ver que en el versículo 3 y 5 aparece la función ¿por qué? Y esta lo que hace es que introduce lo que se llaman cláusulas causales. Explica la razón por la cual la oración es buena, es agradable y afirma la unicidad de Dios y de Jesucristo como mediador. En el versículo 4 podemos ver que hay una cláusula de contenido. Y esa cláusula de contenido es lo que se dice como que, especificando lo que Dios desea. En el versículo 6 se puede ver también que hay una cláusula de lo que se conoce como una cláusula relativa, porque esta lo que hace es que proporciona información sobre Jesucristo. Por eso dice el cual entonces presenta la persona de Jesucristo en la cual da testimonio en su debido tiempo. Y en el versículo 7 se introduce una cláusula de propósito cuando dice para esto, en la cual explica la razón del nombramiento del apóstol Pablo como predicador y apóstol para los gentiles. Esto entonces trae a memoria lo que en una ocasión en el documento de Hechos, capítulo 13, versículo 47, señala cuando dice, porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Habíamos indicado anteriormente que hay una diferencia entre lo que es universalidad y universalismo. Es por eso que tenemos que entender que cuando se habla de universalismo, tiene que ver con la creencia de que todos eventualmente al final serán salvos. Ahora, pero cuando se habla de
la universalidad. Estamos hablando que se refiere a que es aplicable a todos los seres humanos. Es por eso que esto implica en ciertos aspectos del mensaje de Cristo que está disponible para todas las personas, pero no necesariamente implica que todos serán salvos, pero sí que la oferta de salvación está disponible para todos los seres humanos. Y cuando hicimos colación de que esa intención de Dios es de carácter universal, se refiere a que esa oferta de salvación está disponible para todos los individuos. Ahora traemos la pregunta que hicimos al inicio. ¿Falla Cristo como mediador si todos no se salvan? Como sabemos, Cristo como mediador es un aspecto fundamental dentro de la teología cristiana y se refiere a su papel como el único intermediario entre Dios y los seres humanos. Ahora, esta idea se puede expresar aquí claramente utilizando el versículo 5 de la carta a Timoteo en el capítulo 2, cuando dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Y cuando vemos este significado de Cristo como mediador, indica que Él es el que intercede entre Dios y la humanidad, con el propósito de reconciliar con Dios. Es por eso que Cristo como mediador reconcilia a los seres humanos con Dios debido al pecado. Y hay una separación entre Dios y la humanidad. Entonces, Cristo actúa como el puente que restaura esa relación. También tenemos que ver que hay un sacrificio redentor, que a través de su muerte, de su resurrección, Él pagó el precio por los pecados de la humanidad, haciendo entonces posible el perdón y la reconciliación con Dios. Pero también la expresión dice único mediador, por lo cual demuestra lo que se llama exclusividad. Es por eso que se enfatiza que Cristo es el único mediador, lo que indica que no hay otro camino para acercarse a Dios y obtener la salvación. También puede mencionarse como el rol único. Ningún otro ser, ya sea humano, santo o espiritual, puede desempeñar este rol exclusivo de mediador que tiene Cristo. Y también tenemos que ver que esto es una función continua. Continua porque está en un estado de intercesión. Jesús sigue intercediendo por los creyentes ante el Padre. Y esta intercesión es una parte continua de lo que se llama su mediación, asegurando que los creyentes tengan acceso a Dios y su gracia. Ahora, podemos ver también que esto presenta unos aspectos importantes, porque en el versículo 5 y también utilizando como añadidura el versículo 6, cuando dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, cuando vemos todo esto, vemos entonces que hay un momento oportuno de parte de Dios, y ese momento oportuno fue a través de la obra encarnada de Jesucristo para otorgar esa salvación y llevar al ser humano para establecer nuevamente o restablecer nuevamente una relación con Dios. Por lo que podemos entonces decir que Cristo como mediador es esencial para la comprensión de la relación entre Dios y la humanidad en el aspecto teológico. Y también tenemos que ver que el papel de Cristo asegura el acceso directo al Padre, la reconciliación y el perdón de pecados y una relación continua y personal con el Creador. Pero si nos damos cuenta, todo tiene que ser a través de Jesucristo. Ahora, surge una pregunta.
¿cómo es posible que Cristo como mediador falla si el sacrificio es perfecto? Es por eso que cuando a veces se utiliza la expresión que están escritos en el libro de la vida, esto es bien interesante porque lo que quiere dejar claro es que esto es una afirmación de manera categórica de aquellos que vienen a los pies de Cristo mediante la proclamación, que se les ha asegurado la adquisición de la vida eterna mediante Cristo como el mediador. Y es un acto que es 100% seguro, el cual entonces deja claro que el sacrificio de Cristo es uno perfecto, no para algunos, sino para la humanidad, la cual revela entonces que el propósito de Dios es uno de carácter universal, queriendo que todos alcancen la salvación. Esto revela que la obra expiatoria de Cristo es una ilimitada y su efectividad es solo en Cristo. Por lo tanto, todos aquellos que reconocen tal sacrificio experimentan la efectividad de la obra expiatoria, lo cual indica que es el individuo el que determina ejercer su acción libre para la aceptación o rechazo de la obra ya mencionada. Por lo tanto, del individuo rechazarla no hace fallida la obra de redención, porque el éxito de la obra expiatoria no es definido por la decisión del individuo. El éxito radica en Dios mismo, en la persona de Cristo, estableciendo su propósito soteriológico perfecto para todos, sin la necesidad de otro sacrificio y estableciéndolo de manera absoluta. Por lo que la fe es el medio para la aceptación de tal sacrificio. Esta fe no es una que Dios pone a algunos y a otros no, sino que ésta emerge en la vida del individuo por la proclamación del Evangelio. Por lo que es una fe de entendimiento a las verdades de Dios en Cristo y la condición espiritual del individuo que está muerto en delitos y pecados. La muerte del individuo no es una muerte biológica, es una muerte espiritual, por lo que hay una clara conciencia del bien y del mal. El estado continuo al mal evidencia que el individuo vive y piensa y actúa para su propia satisfacción sin la participación de Dios en su vida. Deja claro que Cristo como mediador, según el apóstol Pablo, ahora muere por todos, dejando claro que la obra expiatoria hecha por él supera en gran manera las limitaciones de la expiación que realizaba el pueblo de Israel durante su trayectoria constituida como nación hasta la llegada del Mesías. Es por eso que podemos decir que la obra de Cristo pasó a convertirse en una obra ilimitada, su obra expiatoria, para que todo aquel que mediante la proclamación tenga la oportunidad de aceptar a Cristo como Salvador. Por lo tanto, esto establece de forma clara que las limitaciones de la expiación a priori estaban contenidas solo y exclusivamente para Israel. Pero la misma estaba limitada porque la culpa era imputada a dos animales, el de sacrificio para propiciación, entiéndase para aplacar y satisfacer la demanda de Dios sobre la nación santa, y otro para remisión y alejar al pecado del pueblo. Por lo tanto, ese animal que quedaba vivo se lanzaba fuera. Pero tenemos que ver que en Cristo está garantizado que esta obra expiatoria no cubre el pecado, sino que quita el pecado. Y entiéndase, ya no ha de ver conducta pecaminosa. Y que sobre todo hace desaparecer el pecado en nosotros como conducta.
porque su sacrificio fue completo, llevando la propiciación y la remisión a su máxima expresión, poniendo al individuo en una relación con Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos decir en cuanto a la pregunta? ¿Falla Cristo como mediador si todos no se salvan? No, Cristo no falla como mediador porque su sacrificio es perfecto. El individuo es el que determina ejercer su acción libre para aceptación o rechazo de la obra expiatoria de Cristo para salvación de su vida. Y es interesante cuando lo vemos así, porque el apóstol Pablo lo presenta de una manera clara y utiliza el término mediador. Dios en Cristo se lleva todos los méritos. Nosotros recibimos de parte de Dios la salvación por su gracia, su misericordia. Y lo único que nosotros aportamos para ella es nuestros pecados. Y al ofrecer nuestros pecados es una declaración de nuestra condición en la cual le decimos a Dios en Cristo que somos incapaces de poder administrar nuestra propia vida. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo es uno perfecto y no falla si la persona no determina aceptar esa obra de redención. Porque el Evangelio tiene la capacidad de llevar al individuo a conocer la realidad de Dios, como también a conocer su realidad existencial para decisión de recibir esa salvación o rechazo. Esperamos que esta información ayude a que usted también pueda analizar el pasaje dentro del marco bíblico y pueda ver la intención de Dios a través de su palabra. Bendiciones. Falla